Bueno, muy bien, continuamos ahora y como les anuncié al principio, tenemos la visita de Carolina Sol Rodríguez, que como siempre se hace un rato de su tiempo, siempre está muy atareada, pero bueno, se viene para acá para hablar con nosotros, para contarnos algunas realidades y obviamente como siempre para responder algunas preguntas. Caro, muy buenos días. Hola Eli, ¿cómo estás? Buenos días, ¿todo bien? ¿Cómo están todos bien. allá? Bueno, buena semana. Bueno, obviamente luego de la primera visita tuya hubo algunos comentarios, hubo algunas personas que nos preguntan sobre estos temas en la calle y son temas que obviamente nos preocupan a todos. Bien dice el Zócalo, las familias más endeudadas que nunca y te decía un poco fuera de cámara, ¿no? Para arrancar la semana no es muy alentador, pero es una realidad que también hay que hablar, ¿no? Contanos un poquito de qué se trata. Sí, Eli, primero coincido, no es muy alentador, pero parte de esto también tiene que ver con que a veces cuando esto sucede, lo primero que tratamos de hacerlo es como, bueno, ya voy a ver cómo me ocupo y medio, no es un tema cómodo. Pero parte de lo importante de esto a veces es, sentarse, analizarlo, ver cuál es la situación, es el primer paso para poder de a poco empezar a encauzarlo. Difícil en estos momentos, ahora vamos a ver también por qué, pero bueno, hay una realidad. ¿Y por qué traje este tema? Porque hay una realidad económica, hay una realidad también en nuestra ciudad, cuando hablamos con algunos vecinos, con varios vecinos, ¿no? Que no escapa de los números a nivel nacional, la realidad de muchos vecinos y vecinas de Salto. Sí, te hago un punto ahí porque, he escuchado mucho a nuestros vecinos, como bien decís vos, y sobre todo algunos comerciantes que están preocupados por la situación, por la baja en la venta. Hasta algunos han decidido, lamentablemente, o atender ellos mismos o vender su fondo de comercio. Sí. Que quiere decir que hay algo que realmente está impactando directamente en el bolsillo del trabajador, sí, porque no dejan de ser trabajadores. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que pasa puntualmente en estos tiempos? Bueno, hoy las familias están en su nivel de endeudamiento histórico, más alto de los últimos 20 años. Eso es lo que nos dice un poco los números, ¿no? Informe del Banco Central, ¿no? Informe de diferentes universidades. Y es un poco esto de que ahí tenemos algunas plaquitas que seguramente el operador va a ir poniendo, por ahí ya puede poner la primera, ¿no? Es un tema que por ahí son temas que se hablan más al interior de nuestra casa, ¿no? Es decir, uno se sienta cuando cierra la puerta, se pone a hacer los números, y ahí aparecen las deudas, ¿no? Entonces, esto es un poco una bomba de tiempo, es una problemática que surge. ¿Y por qué una bomba de tiempo? Bueno, porque hay como una escalada en esa morosidad, claro, ¿no? Hay que ver qué es lo que sucede. Lo primero que tenemos que ver es tal vez, el diagnóstico, qué es lo que sucede, cómo se llega a esa situación. Y básicamente lo que sucede tiene 2 o 3 aristas. La primera es que, los salarios no vienen acompañando la suba de todos los gastos que tiene una familia. Sí, además que se habla de que no hay tanta inflación, que eso es una realidad en cuanto a los números, pero en la práctica, hay que tener en cuenta también que los sueldos no han tenido una suba, la suspensión de paritarias, el hecho de no haber ese encuentro como había tal vez en otro momento más periódico, hace que de igual manera se siga impactando. Antes por la inflación tremenda y ahora por poca inflación pero poca paritaria. Tal cual, poca inflación. Y exacto, no acompañan los sueldos, como bien vos decís, esa escalada, ¿no? Nosotros pusimos ahí como un ejemplito. Sí. Es como que los salarios van subiendo por la escalera, pero el precio de la comida, la luz y el gas suben por ascensor, van mucho más rápido. Exacto. Tal vez algunas cosas no tanto, por eso lo refleja la inflación, pero como decimos siempre, la inflación es una canasta de diferentes productos que conforman ese número que te da el aumento general. Ahora, el problema viene cuando hay ciertas cosas que impactan poco en ese número de inflación, como puede ser el aumento de tarifas, y el aumento de tarifas sube muchísimo más y tiene un impacto muy grande en la familia. Claro. Lo mismo que muchas veces los alquileres, Eli. O sea, el que alquila sabe, ¿no? Y también lo escuchamos todos los días, cómo le va aumentando y no es poquito lo que aumenta y son gastos grandes que en sueldos que van quedando atrás, empiezan a impactar mucho. Y ahí empiezan, ¿no? los primeros temas, porque históricamente las familias buscaron financiamiento, sobre todo aquellas familias que tenían algún trabajo en blanco, Eli, es decir, el uso de tarjetas de crédito, para alguna cosa puntual sacar un crédito, pero antes se usaba para que tengo que arreglar la casa, saco un crédito, evalúo cómo lo voy pagando, ¿no? Había una cuestión ordenada, tengo que comprar un auto, saco un crédito prendario,
esto del orden, de decir, bueno, yo sé que de mi sueldo puedo destinar a pagar estos créditos o a pagar mi tarjeta de crédito si tengo que sacar una heladera, ¿no? Justo, no sé, viene el inicio de clase y tengo que comprarle zapatillas a los chicos. Había un orden, ¿no? Y digo, eso, como siempre puede haber un porcentaje residual de gente que no es buena financieramente o que tiene algún problema para ordenar sus cuentas, pero la realidad es que lo que se muestra hoy en los números, ¿sí? Es que, bueno, y ahí, por ahí después va a haber una plaquita, vamos a hacer un resumen. Vos pedilas. Bueno, vamos a la segunda plaquita, Sí, que la segunda ya la pusimos, la tercera plaquita, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que pasó? Ese orden se empezó a romper, ¿por qué? Porque ya las deudas no son para estas cosas de las que venimos hablando. Claro. Ya son, ¿no? Las familias se empiezan a endeudar para otras cosas diferentes, ¿sí? Que es para lo básico, comprar comida en el supermercado. O sea, se empezó a ver eso, ¿no? Que con la tarjeta de crédito se va a pagar a la caja del supermercado, no tanto por ahí de las almacenes porque no tienen el sistema, pero sí en el supermercado. Lo mismo pagar las facturas de tarifas públicas, de servicios, de la luz y demás, del gas. A veces comprar medicamentos, digo, son cosas para los cuales en general no se utilizaba nunca la tarjeta, y está bien que sea así, porque tiene que ser para casos muy puntuales el tema del endeudamiento y no para cubrir ese gasto. ¿Por qué? Porque ahí empieza lo que llamamos, y también hay otra plaquita, la bola de nieve, ¿no? La bola de nieve, bueno, acá este dato es importantísimo también, gracias al productor, 11,2% es la mora. Pero ¿qué es lo más importante? Que antes en general era una cifra promedio del 2,4%, Eli. O sea, se cuadruplicó en 12 meses el problema. Es una locura. Es más, hoy antes de venir estaba releyendo estos datos y escuché a un economista de la carrera de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias Económicas, que decía que en realidad entre febrero de 2025 y febrero de 2026 se quintuplicó. Claro. ¿Sí? Datos otra vez del Banco Central, es decir, son en general las entidades financieras, los bancos que informan al Banco Central el nivel de morosidad, ¿no? Claro. Y ahora bien, bueno, otra cosa, ¿no? Que acá también lo ponemos un poco casi como con semáforo. La gente ya no se endeuda solamente con los bancos, ¿sí? Claro, sí. Por ejemplo, lo más normal era que la gente se endeudara, como hablábamos, para comprarse una casa, un crédito hipotecario. Sí, para cosas grandes. O prendarios, exacto. Autos, casas. Por ahí un poquito más abajo algún préstamo personal para algún arreglo de la casa y demás. Ahora, ese debería ser el monto mayor, es decir, el nivel mayor de las familias endeudadas deberían estar en ese rango. Pero no es así. ¿En dónde lo encontramos? Bueno, lo encontramos en aplicaciones, en billeteras virtuales, como puede ser Mercado Pago, Ualá, bueno, y en tarjetas de comercio. Acá lo que tiene, estamos hablando por ahí de alguna tarjeta, podemos pensar en tarjeta naranja, que no es un banco por ahí oficial, podemos pensar en la tarjeta, no sé, del Anónima en nuestro caso, sí, claro. ¿no? Que son tarjetas un poco más informales. ¿Y qué tiene de problema? ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, el problema acá son los intereses, ¿sí? Es decir, claro, es crítico porque... Primero, sí, es verdad, rápidamente vos podés acceder. Pero ¿qué es lo que sucede? Tiene intereses muy altos. También por ahí debe haber alguna plaquita que habla un poco de cuáles son los intereses que tiene cada uno de estas formas de financiarse para las familias, ¿no? Ahora, por ejemplo, antes de venir también, para estar bien actualizada, miraba en Mercado Pago, ¿no? Miraba en Mercado Pago cuál era, hice como una simulación, si tuviera que pedir un préstamo o algo. Claro, cuando vos haces, te aparece un recuadro que te dice cuál es la tasa. Y me decía, tasa anual, 242%. 242% significa, por ejemplo, que vos pedís 1.000 pesos y devolvés 2.400. Me hace acordar al diputado que pasó un poco de vergüenza cuando no supo decir el número, no es un claro, numerazo. El número tan grande que no sabía ni cómo decirlo. Es un numerazo. Sí. Esto es lo mismo. 242% es la tasa nominal anual. Después hay otra que es la real, que es del 800%. Claro. O sea, vos ya mirás ese número y... No, te asusta. Te asusta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como decíamos, producto de que ya no se llega a fin de mes, casi no se llega a fin de mes y muchas familias están financiando, inclusive, ya digo, los alimentos. Bueno, ¿qué es lo que también pasa? Que quienes estaban endeudados, por ejemplo, con tarjetas y con gastos normales o usuales, como puede ser la tarjeta de crédito para comprar cosas, por ahí hace un año atrás compraron una heladera, se financiaron con los chicos, venían ordenados, pero como el sueldo empezó a escasear y a no alcanzar para lo cotidiano,
Bueno, pasaron dos cosas. Primero, como te decía, muchos financian desde esa forma las necesidades básicas diarias, pero la otra, perfecto, ahí lo podemos dejar, pero la otra, que también está ahí un poco en lo de frenar, acá estamos poniendo qué hacer, porque bueno, claro, como hablábamos un poco, esto es difícil, esto es un tema feo, pero también tratemos de pensar en, bueno, darle un poco de información, por dónde arrancar, porque la realidad es que es muy desestabilizante. A mí me ha pasado, Eli, creo que a todos alguna vez hemos sufrido horrible. Estos vaivenes. Realmente es una situación casi desesperante. Un poco con la Argentina estamos un poco así. Es cíclico, ¿viste? Sí, no te pasa en el 2001, te pasó en el 2018, sí. A todos, me incluyo. Entonces, nada, ¿qué hay que hacer? Frenar. Vamos porque a la raquita a ver si la porque poner de vuelta. Uno de los motivos principales donde se empieza a hacer como una bola de nieve es que vos te das cuenta que ya no llegás a pagar la tarjeta de crédito como venías haciendo, por lo que hablamos de que los ingresos no dan para cubrir lo básico, y para poder pagar esa deuda de tarjeta o una deuda a la que no llegás, puede ser un crédito prendario, hipotecario, lo que tengas de lo normal, pedís otro crédito. Entonces, te endeudas para pagar deuda. Claro, es una locura. Y eso, que es una locura, es la bola de nieve que se hace. Porque hoy vos ya tenés un crédito con interés, medianamente, pero en los últimos años no estuvo ningún crédito, estuvo barato, pero por ahí vos tenías un crédito que estaba en un 50, 60% de tasa, 70, vamos a decir, querés decir 80, que ya era un montón, pero eran tasas del banco. Bueno, ahora sacaste para pagar eso un crédito más en el ámbito informal financiero, prestamistas, billeteras virtuales, tarjetas comerciales, y ya la deuda la incrementaste. ¿Por qué? Porque pagaste eso, pero te quedaste con una deuda que en vez del 80% de tasa tiene 242% de tasa. Y que uno lo hace en la desesperación de querer cumplir, de decir, ay, pero que no me saquen la tarjeta, porque también, ¿qué voy a hacer si necesito algo, si me pasa algo? Claro. No tengo a dónde responder, ya no me dan un adelanto de sueldo porque los bancos lo van cortando, o mismo las empresas ya no lo pueden hacer. Y vos empezás a acrecentar esa deuda. ¿Por qué? Por desesperación. ¿Por qué? Porque toda la vida cumpliste. Porque entonces vos no podés ver que ese crédito va a 2 cuotas y decís, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo hago? Y no podés dormir. Literalmente es así. La gente se enferma, empieza a tener problemas de angustia, pánico, insomnio, ansiedad. No te deja pensar. Y eso están viviendo muchas familias, Eli, muchos vecinos y vecinas de Salto. Así que un poquito qué hacer con esto, ¿no? Bueno, esto me parecía a modo de reflexión importante, ¿no? Financiar el día a día no es una elección, es la única opción para muchas familias. Es decir, yo no me quiero venir a sentar acá a dar cátedra de una situación como si atrás hubiera solamente un desorden que a veces quieren hacer creer en algunos mensajes, ¿no? Políticos. Bueno, esto es porque la gente no se... No. Hay gente que sí, es real, pero... Este nivel promedio de cuadruplicarse el endeudamiento, los números dicen claramente que no es un problema. El 2,4 sí puede ser el que siempre se excede, ¿no? en sus gastos y bueno, y no se sabe ordenar. Ahora que se cuadriplique, estás hablando de familias que toda la vida fueron ordenadas y que hoy evidentemente tienen un factor externo que los hace llegar a esta situación. Como decíamos, sueldos más bajos, pero también desempleo, Eli. Exacto. También baja de ventas, que es lo que vos dijiste al principio. Es decir, ese comercio que te viene a contar a vos, que ya no tiene consumo, que no tiene que atender y despedir a esa chica, ahí tenés dos problemas. El de la chica que fue despedida, que si tenía deudas tomadas, no sé con qué la va a afrontar. Y seguramente también el del comerciante. Sí, seguro. Porque esas ventas sigue siendo baja, y entonces hay que ver si ese mes llega o no llega a pagar las obligaciones que había contraído pensando en un flujo de movimiento de su comercio que hoy se truncó, pero aparte estrepitosamente rápido. Y además hay que sin ser paulatino, lo cual no te permite a veces planificar. También alquilan. Por supuesto. No llegan a pagar el alquiler del comercio que es su fuente de trabajo. Sí, exacto. Bueno, ¿qué hacemos ante esto? O dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque es fácil decir, bueno, pagar, sí, todo el mundo quiere pagar. Ante esto, como mínimo, lo que tenemos que hacer es sentarnos, ¿sí? Tenemos dos cosas para hacer, para mí. Una es como clasificar las deudas, ¿no? Clasificar un poco las deudas. Ahí está, priorizar. ¿Por qué? Porque como bien hablábamos durante este bloque,
No todas las tasas tienen el mismo interés. Entonces, si vos te sentás, agarrás una hojita y decís, bueno, ¿a dónde debo? Haces así tripa corazón y escribís todo. Lo pones en un papel, en una computadora, como te sientas más cómodo. Tanto le debo a tanto, tal le debo a tal, esto debo acá. Bueno, ordenás esas deudas. ¿Por qué? Porque ahí vas a priorizar. ¿Qué es lo que estamos poniendo? Primero vas a tratar de pagar aquello que te consuma la tasa más alta, que tenga la tasa más alta. Es decir, que te va generando cada día que pasa que vos no podés cancelar esa deuda, más interés y más interés y más interés. En general son esas deudas tal vez primero no bancarizadas. ¿Sí? Claro. Es decir, esos préstamos, como decíamos, en aplicaciones, en billeteras virtuales y en esas tarjetas más de comercios, ¿sí? Más de comercios. Eso sería lo primero que de a poco habría que, si se puede y queda un resto, en vez de dividirlo en todas, porque por ahí la primera estrategia es pagar un poquito a todos lados para que todo... Lo ideal, si se puede, es tratar de concentrarse primero en aquello que tiene más interés, ¿sí? Clasificarlas. Si no se puede, por lo menos tenerlas ahí. Okay. Y en cuanto a lo que tiene que ver con deudas más financieras, bueno, es ir y sentarse, ¿no? Esto que es el segundo punto, un poco negociar, ¿sí? Esto que dice, los bancos prefieren cobrar algo antes que darlo todo por perdido. Exacto. Bueno, tal cual. A ver, acá los bancos tienen dos operatorias en general. Una es, sabiendo esto que está sucediendo, porque al banco no le sirve tampoco esto, ¿no? Porque obviamente necesita de ir cobrando para poder mover ese dinero y volver a prestarle a alguien más. Exacto. ¿No? Es el negocio del banco, digamos, ¿no? Tomar por ahí plazos fijos, dinero de los clientes, mover ese dinero, generar una renta, con esa misma renta poder pagar también el plazo fijo. Exacto. Y hacer un rédito, obviamente, comercial. La mayoría de las entidades, por lo menos todo lo que tiene que ver con entidades privadas. Ahora, entonces, ante esa situación, el banco no le sirve que vos no le des nada. Entonces, por ahí prefiere revisar el interés, bajar el interés, darte plazos más largos, pero con una buena tasa. Por eso hablamos de negociar, no ir a cualquier lado a pedir una tasa usurera que termina siendo por desesperación, pero que si uno se sentara fríamente sabría que no la va a poder pagar. Porque ese es el punto, que no vas a tener un resto para poder pagar eso que cerraste. Entonces, es como un parche, pero que después termina siendo el peor. Porque es doblemente deuda, enseguida te vas a volver a endeudar, porque si no pudiste pagar una cuota más chica, imagínate ahora con el doble o triple de deuda y con cuotas seguramente iguales o más altas. Entonces, incrementaste muchísimo el problema. Entonces, bueno, frenar esto de evaluarlas, sentarse sí con los bancos, tratar de ver, muchas veces, como te decía, bajan las tasas y otras venden esa deuda, a veces, a estudios grandes de abogados. ¿La venden por cuánto, Eli? La venden por el 10% de lo que debes. Pero ¿qué sucede? Cuando las venden por el 10% que debes, si ese estudio financiero grande de abogados que la compró, a vos te cobra el 20% o el 30% de esa deuda, ya ganó un montón, porque la compró a nada. Entonces, por ahí vos debías 100. El estudio financiero de abogados la compró a 10. Y te dice, te hago una rebaja del 70%, págame 30%. Y le sirve también. Claro. Porque ganó un montón. Ganó un montón igual. Y el banco por ahí, ¿por qué lo hace? Y bueno, porque esos días enseguida lo empieza a moverle, por ahí le presta otro, vuelve a hacer y termina siendo mejor que esperar 4 años o 2, porque los bancos que ven, que también eso es una alerta. Si los bancos venden es porque ven que esta situación no se va a arreglar en el corto plazo. Porque si no les conviene quedársela y seguir generando. Ahora, ¿qué es lo que ven? Ven la situación, porque tienen mucha más información que tenemos los vecinos de a pie, y que dicen, no, porque yo sé que viendo esta realidad de estas familias, o de esta empresa, de esta pyme, de este comercio, hasta dentro de 3 o 4 años no me va a poder pagar. Y yo 3 o 4 años sin nada no me sirve. Prefiero que me den menos y mover ese dinero. Y seguir generando, claro. Entonces, eso es lo que sucede hoy. Y como digo siempre, es importante tener información, creo. Este es un tema muy difícil, sí. No es mágico, no hay una receta. Yo trato de tirar alguna información, pero entiendo que no me voy a venir acá a ser la experta, porque a mí también me pasó, y en ese momento no tenés mucho margen, claro. Porque es la realidad. También, es así, no es fácil. Claro, además... Lo más importante me parece que a pesar de la situación o de la desesperación que tengan en ese momento, no encerrarse solos en que lo pueden solucionar solos, sino esto de hablar, de ir a negociar, de decir, bueno, me está pasando esto, yo quiero pagarte. Yo siempre digo que dar la cara es la mejor forma. Sí. Digo, bueno, yo te quiero pagar, realmente ahora no tengo, no puedo, no me alcanza, pero puedo hacer un plan de pago
una prórroga, como dicen algunos, para algunos servicios. Bueno, buscar la forma menos agresiva también para que no impacte tanto también en tu salud. Sí, veces, ¿no? es respirar hondo e ir. Ir que a veces implica sentir vergüenza. Eli. Seguro. Porque lo que lo vivimos, No, sabemos lo que terrible. es. Porque vos sos de cumplir y te sentís culpa de esa situación, te sentís mal, te da vergüenza, te pone incómodo. Es feo y entras a pensar y se van a enterar todos y No, cómo aparte sé, es una acá situación que nos vulnerable. conocemos todos. Y es una situación horrible, horrible. ¿Por qué? Porque cuando uno está acostumbrado a cumplir y honrar sus compromisos, sentís que estás faltando a algo que es más que una situación económica Claro. o una transacción comercial, sino que tiene que ver con los principios de uno, Seguro. ¿no? Con los valores de uno como persona. Entonces, por eso digo que sé que es difícil, no se sientan solos con esta situación, no les pasa a ustedes solos. Por eso también me parecía importante traerlo, porque como vos decís, es un tema sensible y feo para tratar, y acá nos gusta ser esperanzadores, pero como por ahí mensaje es, no se sientan solos, porque esto que les pasa a ustedes, les pasa a un montón de gente, a un montón de vecinos, y bueno, encárenlo como dice Eli. Tomen fuerzas, siéntense, clasifiquen sus deudas, ordénense y vayan y con la frente alta diciendo tengo voluntad de pago, quiero pagar, Total. Esto es lo que me está pasando, esta es la situación, ver cuáles son las alternativas que le dan. Si en el momento esa alternativa igual creen que no la pueden pagar, sean sinceros y digan, esto de frenar, que era otra de las tres cositas, la última, Sí. frenar, no puedo en estos momentos, porque si te digo que sí, me estoy comprometiendo a algo que no voy a cumplirte. Le podemos decir al oficial de cuentas del banco, a quien sea, pero espérame, por ahí un poquito más adelante mi situación mejora, o por ahí un poquito más adelante ustedes tienen tasas mejores. Claro. No, y además hay otras alternativas. No sacar un préstamo para pagar otro. Claro. Porque eso es una rueda que no termina más. Es la bola de nieve. Empezás con algo terrible. chiquito y Exacto. se termina siendo algo imposible. Entonces, priorizar las deudas, negociar, ir y, como vos decís, dar la cara, que es difícil por todo esto que hablamos, lo que implica para uno como persona, y frenar. Inclusive, si vas a ese banco y tratás de negociar y te dicen que no, o vos crees que no vas a poder llegar, o te dicen que sí, pero lo que te ofrecen sigue siendo algo que no es real y posible de sostener financieramente por tu situación de ingresos, bueno, te agradezco, pero sigue siendo algo que es difícil y no voy a llegar. Exacto. Vengo el mes que viene y seguimos viendo si hay otra alternativa. Exacto. Entonces, es el mensaje que podemos dar de una situación económica que están viviendo muchos vecinos. Eli, como digo siempre, estoy abierta en mis redes, pueden escribir acá lo que necesiten. Uno no es un experto, ni se ocupa de esto en términos profesionales ni nada, pero es una realidad que pasa, así que estamos abiertos a lo que podamos sumar de información y acompañar. Mientras estabas hablando conmigo, me cayó un mensajito de una amiga que me pregunta si yo sé de algún trabajo para su hija, que es una joven, que quiere ingresar al mercado laboral. También es una situación no fácil para aquellos jóvenes que no se pudieron ir a estudiar o no quisieron, porque puede pasar, pero prefieren irse a trabajar. Y ingresar al mercado laboral tampoco es sencillo. No fue sencillo nunca. No, fue el sencillo primer nunca, empleo es un porque problema siempre. Es un problema siempre. Pero es verdad que, bueno, que a veces también hay, porque hay que decirlo también a veces, ante la necesidad del otro, hay un abuso en cuanto a, bueno, te pago poco, total, sos joven, o total, es tu primer trabajo, o total... Sí. Y también está eso, ¿no es Sí, cierto? el pagar el derecho de piso también. Sí, pero imagínate que hoy es verdad, hoy es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de gente que pierde el trabajo, porque de hecho mensajes como ese me llegan, inclusive de jóvenes que por ahí se fueron a estudiar. Tengo vecinas acá que se han ido a estudiar a La Plata, chicas jóvenes y demás, y me dicen, Caro, ¿conocés? O a Capital, ¿conocés? Como sabiendo que yo por ahí ando por todos lados, ¿conocés a alguien en La Plata que me pueda dar? Porque yo me vine a estudiar y la verdad ya mi familia no puede sostener y quiero, que me faltan 2 años para recibirme, un año, no me quiero volver. Pero se me está haciendo insostenible, quiero salir a trabajar y no consigo nada. ¿Conoces a alguien? Te dejo mi currículum. Gente de Salto que me dice, Caro, estoy con poco trabajo, lo que necesites. Si a todo eso le sumamos el primer empleo, bueno, claro, la situación es muy complicada. Es muy complicada. Pero bueno, como queríamos también decir,
esto, ¿no? Que hablen con otro, que no se queden solos, que no se queden callados, que busquen algún tipo de apoyo tanto emocional como financieros, obviamente. Que bueno, que yo siempre digo que vamos a salir adelante, sí. y que lo importante es no quedarse quietos. Sí, no sí. se queden quietos, no se queden tirados así como... Y prioricen su salud mental. Y parece una pavada, pero de verdad, lo hemos vivido en algunos momentos. Y con familiares, qué sé yo, ¿viste? No sé, yo puedo pensar en empresa familiar, las cosas que ha pasado a mi mamá, no dormir y demás, y lo he visto, ¿viste? Le pasa, sé que muchos vecinos van a entender, tener que revisar el banco, ver si llegas a cubrir los cheques. De verdad que es un problema de salud mental grande, sí, claro. Se genera ansiedad, angustia, depresión. Entonces, no estén solos en esa situación, porque son problemas que están por debajo, porque como digo, cuesta ponerlo en palabras, porque uno te genera una controversia enorme internamente, y entonces es más grave, porque te lo guardás, está ahí adentro, claro, te hace mal. Así que no están solos, lo repito, no les pasa a ustedes solos, no se sientan mal. Argentina tiene esto, no es la primera vez que sucede. Esto de los ciclos, los argentinos somos muy resilientes, más los más grandes deben saberlo. Yo ya viví algunas también crisis, pues ya tengo 47 años, pero más de jóvenes, pero sé que va a haber un montón de vecinos que están del otro lado de la pantalla que van a decir, sí, claro, lo pasé tal, y se sale adelante. Totalmente. Vamos a dar como ese mensaje esperanzador. Se sale, se tropieza, se cae uno, bueno, se tiene que volver a empezar, hay cosas que no están y bueno, uno siente a veces que tiene que empezar de nuevo, pero se sale. Lo importante es, bueno, aferrarse a los vínculos, poder hablarlo, poder ordenarse, que siempre la mochila pesa menos si hacemos eso. Exactamente. Bueno, y vamos a tocar otros temas también, porque hay temas también a nivel local que son muy importantes y que están sucediendo y que preocupan obviamente a toda la comunidad, pero bueno, Caro, te agradecemos. No, por favor, al contrario, nos vemos. Gracias. Vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida. ¿Sabías que existen algunos tips para que disfrutes al máximo de tu velocidad de internet? Te los compartimos. Ubica el cable módem a una altura mayor de 1,5 metros y siempre verifica que esté apoyado sobre la base, con las luces mirando hacia el frente. Si tiene antena, esta debe estar vertical y lo más alta posible. Lo mismo para cuando la antena es interna. Ponelo lo más lejos posible de metales, agua, espejos y artefactos electrónicos como heladeras, parlantes de audio y otros, ya que estos obstaculizan la llegada de internet desde el cable módem router hacia los dispositivos. No cubras el cable módem. Debe tener ventilación y lo mejor es ubicarlo en un lugar abierto. Tené en cuenta que cuando estás en una habitación distinta a la del cable módem, las paredes, muebles y otros objetos también son obstáculo para que llegue una buena señal. Elegí un lugar céntrico de la casa para ubicarlo, así la señal llega a todos los ambientes. No olvides que podés utilizar un cable de red que vaya directo desde el cable modem router hacia tu dispositivo si necesitas una señal más efectiva. Si tenés que hacer una videollamada, lo mejor es que la hagas en el mismo ambiente en el que está ubicado el cable módem o a través de un dispositivo cableado al mismo para poder gozar de una mejor señal. BBT, juntos, con vos. En Salto Materiales te acompañamos en cada etapa de tu vida. Te brindamos asesoramiento personalizado para que tu proyecto sea como siempre lo soñaste. Encontrá todo en un solo lugar. Material grueso,
Instalaciones, agua, gas y desagües. Amoblamientos de cocina, living, dormitorio, placar y vestidores. Griferías para baño y cocinas. Pisos y revestimientos. Porcelanatos, cerámicos, mosaicos, pisos flotantes y revestimientos de PVC. Sanitarios, bachas, vanitoris, mamparas, receptáculos y bañeras. Aberturas para interior y exterior. Construcción en seco. Y mucho más. Salto Materiales. Todo en un solo lugar.